Es Freddy Trini para Enfoque Samaná, lo más duro. Enfoque Samaná. Y eso me llevó hasta adelante en la propiedad de José Dip. Había una mate bambú y había como 3 mate mango ahí. Esos mangos eran Puerto Plata y había un camino que la gente buscaba mango porque ahí atrás había mucho mango. Y ese perro iba caminando y el buey iba con la cabeza tirándole cabezada, y cada vez que el buey le tiraba una cabezada brincaba. Y cuando digo que el buey venía y se acostillaba del buey otra vez y tirando cabezada ahí. Y cuando vio como que yo no le tenía miedo ni nada, entonces cuando llegó donde estaba esa mate mango por un callejón, un caminito que había, por ahí se fue. Y ellos hacían eso para asustar a la gente. Sí. Déjeme decirle algo. Yo no sé si ustedes se acuerdan antes. Cuando nosotros tú dejabas el tanque y subía como por donde había Bullo y Poliano, por eso después que tú agarras un llanito, y había ¿tú recuerdas que había una cosa de agua, una llave de agua por ahí? Yo le decía a papi, cuando me menciona eso, digo yo sé que con otro, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros veníamos de la verita, cuando ya me sabía de como, porque era como qué sé yo, corran, porque nosotros no que veíamos nada. Pero pues, como que era siempre como grimoso ese pedacito. Ese pedacito como que era tenebroso. Entonces para abajo donde estaba la llave de agua, yo no sé si se acuerdan, que había una llave de agua. Esa es la propiedad de José D. Sí, ese pedacito siempre era como medio, yo no sé por qué era, pero nos íbamos con los amigos y cuando llegamos por ahí que veníamos de la verita de Bayano de los Ríos, ya, hey, todos nos mandamos a correr. Y tío Rap vivía por ahí arriba también. Sí, Entonces, cuando yo llego donde mi abuela, yo llamo, porque nosotros le decíamos Masita, Masita, y la llamo, y ella, contigo que ella se levantó, porque ella me decía, my child, what happened, my child? Y yo le decía, no, yo vengo del pueblo, y voy a dormir aquí, que voy mañana para el campo para buscar víveres. Y me pregunta ella, ¿y por qué lado tú viniste? Yo le dije, por el tanque. Dice ella, por el tanque. ¿Tú estás seguro que tú viniste por el tanque? Sí, yo vengo del pueblo, yo fui a llevar un carbón donde Fede y Tom. Me dice ella, well, my child, the Lord was with you. Como quiere decir, fue mío, Dios estaba contigo. Pero yo no le he contado a mi abuela, yo nunca le conté eso a mi abuela lo que me pasó. Nunca se lo conté ni nada, lo que me pasó. Usted sabe que yo trato de no, en lo que nosotros vivimos allá en Santo Domingo, ahí en Samaná, hay cosas que yo trato de no, bueno, los hijos yo no le hablo de eso, y bueno, ya eso que, cosas, yo no quiero que ellos crezcan con eso, pero yo te lo está mencionando. Y Ariel me hace una pregunta de eso, de esas brujas que saltan y que vuelan, porque ellos ven eso en películas, pero ellos piensan que eso es mentira. No, eso no es mentira, no. Eso no es mentira. Es cierto. Lo que pasa es que nosotros no vamos a hablar de esas cosas, pero eso no es mentira. Pero tú te acuerdas también en el barrio Wilmore, que ahí estaban esas brujas que brincaban arriba de la casa. Cuando nosotros vivíamos en los Algarrobos, cuando yo venía subiendo, esa cosa de zángano y bruja, eso era normal. Si tú salías a alguna parte de noche, si tú no tenías oración para batallar con ellos, tú tenías que venir todo el camino rezando el Padre Nuestro y cosas así, o si no, jugaban el trate contigo. Pela le daban cuando venía la gente. No, ellos no te daban golpes. Si tú venías un caballo en el camino, tú veías un bulto ahí en el camino, no te dejaban el caballo caminar, no te dejaban el buey seguir caminando, y ese buey echaba para atrás y el buey no podía pasar y te hacían mucha maldad. Te hacían mucha maldad, y por eso era que mucha gente en ese tiempo mucha gente aprendía mucha mala oración y cosas, porque en ese tiempo
había una vieja llamada Yuca. Y se me olvidó el nombre del otro señor. Es bien famoso porque la misma señora me hizo la historia. Y él, donde él le gustaba, y sabían que él era zángano, pero y él le gustaba molestar a la gente. Pero había mucha gente que sabía. Entonces, Yuca iba, y cuando ella iba caminando, el hombre se volvió un ataúd en el camino. Un ataúd como un coffin. Un coffin. Ajá. Entonces, cuando él se volvió el ataúd, ella se volvió el hoyo. Eso no era Billy. Se volvió el hoyo. Entonces, ella le dijo a él, ¿te tira o yo te tiro? ¿Cuál de los dos tú quieres? Y él tuvo que tirarse en el hoyo. Tuvo que tirarse en el hoyo. Entonces, cuando él se tiró en el hoyo, ella dice, para que tú te des cuenta, donde hay uno, hay otro. Y así sucesivamente. En ese tiempo no era fácil caminar en el camino. Especialmente de noche. De noche. De allá donde en el patio de mi abuela, porque por ahí por Tesón, tuve de Guanavicenta a Tesón, sección Acosta, todo eso de Monterrojo, todo eso del noroeste por ahí, todo eso de por ahí de los Green, por ahí por Honduras. Tú nada más mirabas esa gente que cruzaban uno. Este iba y el otro venía y así tú mirabas esos hachos, igual que los cucuyos. Y llegó la hora que la gente, casi aunque eran cristianos, ellos tenían que tener algo para la contra de esta gente. Porque si como pongamos, tú y yo no discutimos o si yo estoy enamorado de una muchacha y a ti te gusta esa muchacha o esa mujer, lo que sea, para sacar, para que el otro no vaya a traer a la muchacha, lo acechaba. Y se volvía un caballo, un mulo, algo a la orilla del camino ahí, y tú pasabas y ese caballo ahí comiendo hierba. Y cuando tú pasabas, ese caballo te daba 2 par de patas y te tumbaba. Y por ahí relinchaba y se mandaba y se iba. Entonces, todo el vivo tenía que tener un contrario. Oiga, y entonces cuando usted fue a donde mamacita, que usted dijo que iba para el campo, entonces usted lo que ya iba a llevar era a buscar carbón o iba para... No, de ahí yo iba para el valle el otro día. Iba para el valle. Porque ella me hizo la pregunta, porque cuando Anico estaba joven, ya era un hombre hecho y derecho. Y ya estaba comenzando a fiestar, yendo a monte adentro, yendo a bailar. Y una noche él venía. Anico era hermano de mi mamá. De abuela, de abuela. Sí, y cuando Anico venía del pueblo, por ahí mismo no usted dice que usted estaba en la llave de agua. Ajá. Él sintió una gente que venía caminando atrás de él. Él oía a la persona que venía y él iba, porque había poca gente por ahí. Y él estaba caminando porque el más para adelante vivía el papá de Cesario de Dori. Y más para adelante había una vieja llamada Colaza. Y de ahí era el papá de Cesario. Y después de eso era la vieja Colaza. Daniel vivía a la mano izquierda y Colaza vivía a la mano derecha. Pero y de este lado estaba Jake Shepherd. Pero ahí habían 3 casas. No eran tan lejos ni eran tan cerca uno del otro. Ahí él estaba caminando pronto para llegar en el espacio donde están esas 3 casas. Por si acaso algo lo espanta, él puede gritar. y esa gente lo puede socorrer. Entonces, cuando él llegó ahí, cuando llegó ahí, la cosa él no lo sentía, él siguió. Pero al bajar la loma,
para llegar al río donde usted se bañaba. Él siente esa cosa que viene galopeando atrás de él corriendo y él se manda. Para llegar abajo, que había una señora que llamaba Consuelo, pero ella vivía lejos del caminito donde que él iba a pasar. Pero ese hombre iba corriendo tanto que él no se recordó para doblar donde la señora. Siguió recto. Siguió recto y cuando llegó y llegó, cruzó el río y cuando cruzó el río se iba caminando y él oyó esa cosa que se tiró en el río también. Pero ya cuando él iba, antes de llegar a donde vivía un tío de mi mamá y donde vivía una vieja llamada Merezil, pegó el grito. Un hombre gritando. Pero la gente parece que no estaban ahí. Ay, papá. Y él siguió. Y cuando él llegó donde mi abuela, por los gritos lo oyeron. Porque los gritos que él tenía, mi abuela parece que tenía los sueños livianos. Ella lo oyó y se levantaron y oyeron. Y cuando él llegó, él no pudo entrar en la casa. Él nada más se tiró. De ahí para arriba estaba dentro de la casa y las otras partes estaba afuera porque él estaba tan cansado y asustado que él no podía. Tuvieron que agarrarlo y arrastrarlo. Y ahí traía una hitera y lo acostaron ahí. Y él duró un día entero antes casi venía en sí. Se da mucho miedo. Y por eso fue que mi abuela me preguntó que si yo vine por ese camino esa hora a las 11 de la noche yo solo. Wow. So, hablando de otra cosa, entonces del colmado, usted llegó a cambiando el tema, usted tuvo un colmado, usted vendía pollo, esa idea de tener negocio de ese colmado, ¿de dónde salió eso? Usted me dijo como que usted tiene un dinero. No, porque yo estaba en negocio desde chiquito, desde que yo podía saber lo que se llamaba 10 centavos y 5 centavos, yo estaba en negocio porque yo compré ya cuando yo tenía todos esos marchantes, yo comencé a comprar carbón en todos esos campos. Yo compré todo esto. Si tú querías, tú tenías un pollo que tú querías vender, yo te compraba ese pollo. Si lo llevaba para el pueblo no se vendía, yo lo traía a la casa. Y lo soltaba ahí un par de días, le daba comida y cuando ese pollo tenía ya una semana o dos comiendo, aumentaba media libra, entonces lo llevaba a vender. Si era una polla, una gallina, porque la gallina le dicen cuando polla, una gallina yo la compraba y iba para el pueblo, lo compraba y iba para el pueblo con él. Porque la gente me decía, Alfredo, ¿tú puedes llevar esta gallina para venderla? Sí. ¿Cuánto cuesta esa gallina? Esa gallina cuesta 50 cheles. Déjemela ahí, cuando yo vuelvo, yo la voy a llevar, yo te traigo tu dinero más tarde. Yo la veía que era bonita, yo la llevaba, la soltaba la llevaba para la casa, la amarraba un día o dos ahí y después yo la soltaba. Y si era una gallina de buena raza que daban buenos huevos, yo siempre la tenía ahí y tenía esos huevos siempre. Y cuando yo iba para el pueblo, yo llevaba mi media docena de huevos, mi docena de huevos a vender. Y eran huevos grandes y bonitos. Yo tenía mi gente para venderle esos huevos. Y la gente veía eso. Fulano, cuando tú vuelves, tráeme media docena de huevos, tráeme esos huevos buenos porque tienen buenas yemas y son huevos bien bonitos. Y yo siempre estaba negociando. Y después de eso yo comencé a comprar carbón. Todo el carbón que la gente tenía en los campos, yo lo compraba. Y comencé a comprar sacos y guardar sacos en la casa. Y yo en la tarde, yo iba a buscar ese carbón. Yo en el campo, yo tenía todo el tiempo 7, 8 y 10 barriles de carbón. A la hora que una gente me mandaba a decir que le llevara carbón, o si no, la hora que yo llegaba y estaba temprano, y no arrancaba con ese carbón mi machante, porque eso era lo que le decían la gente machante.
Y yo llegaba ahí, a veces yo llegaba tarde. Y me decían, ¿y qué tú andas? Yo digo, no, que yo tenía, yo sé que tu carbón ya se está acabando. Y yo no voy a poder traerte el carbón en la semana, así yo te lo traje. Y ahí lo vaciaba y agarraba y después yo volvía atrás y yo iba a cobrar. Y cada vez que había una gente que tenía carbón por ahí, necesitaba 2 pesos, necesitaba 1 peso. Ahí yo estaba, yo le toma, ve, y ellos me dicen, yo necesito que tú tienes saco allá, sí, yo necesito 5 sacos. Y allá yo tengo carbón, entonces ya yo le daba esos sacos y le daba 1 peso, le daba 2 pesos y yo iba a buscar ese carbón. En el campo yo compraba el carbón a 25 cheles el barril y en el pueblo yo lo vendía a 50 centavos. Entonces por ahí yo siempre yo fui negociando, criando puercos y vendiendo y luchando. Cuando eso es otra cosa. En Santo Domingo, el arroz y el café era contrabando en la era de Trujillo. Y mi abuela compraba mucho arroz. Y la gente en la verita le pilaban todo ese arroz, le pilaban 5 libras, de 5 libras le daba 1 libra. Entonces iban 5 y 6, 7 hombres. En un rato pilaban bastante arroz para ellos ganarse 3 libras de arroz para ir a cocinar en la noche. Y todo ese arroz de mi abuela yo que lo vendía. Ella tenía lugar donde sembrar y lo sembraba. No, ella compraba. Ella lo Lo compraba. compraba. Es que algunas veces tú comienzas un negocio y tú comienzas a decir, espérate, yo puedo comprar esto y venderlo a tanto. Entonces, en ese tiempo como que la gente hacía intercambio. Sí. Porque la moneda como que no era mucho. No, el dinero no era fácil de conseguirlo. Y mi abuela compraba mucho arroz y siempre tenía 4 o 5 pilón ahí. Y esa gente, toda la tarde llegaba esa gente ahí. Y todo el que vendía arroz iban de mi abuela para venderle. Y ella lo compraba, le traían ese arroz ahí a la casa. Y tenía todo el tiempo, la casa siempre estaba todo muchos sacos de arroz ahí. Y bajaba, y ese arroz yo lo vendía. Yo cogí ese arroz, lo llevaba con una amiga de ella en el pueblo. Ellos vivían cerca, ahí donde está frente a la iglesia evangélica, que donde están los chinos, en esa línea ahí. Todo eso eran gente de mi abuela. Eso era cuando el pueblo viejo. Sí, cuando el pueblo viejo. ¿Cómo era la vida como en esos tiempos de Trujillo? Porque en esos tiempos Trujillo era el presidente. Sí. En la era de Trujillo, si tú eras carpintero, tú tenías que tener la cédula de carpintero. Como en tu ID, tú tenías que ser carpintero. Si tú eras albañil, tú tenías que tener tu cédula de albañil. Y si tú eras agricultor, tú tenías que tener en tu cédula agricultor. Porque si te encontré, los guardias cuando ellos iban y te encontraban en el camino, te decían los 3 golpes. Los 3 golpes eran